Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirme. No, por favor, un placer. Laura, quiero que nos cuentes un poco para aquellas personas que estén al margen o estén afuera todavía, ¿qué son las altas capacidades? Las altas capacidades son capacidades excepcionales en una o más áreas del desarrollo o funciones cognitivas. Esto no quiere decir que la persona sea mejor ni sea excepcional, sino que tiene capacidades que tienen el potencial de ser desarrolladas mucho más allá de lo esperable para su edad cronológica. Los superdotados están dentro de las altas capacidades que incluyen la superdotación, los talentos y la precocidad. Los superdotados son aquellos que tienen una capacidad superior en todas las áreas, pero a su vez relacionan conceptos de un área con la otra. Por ejemplo, pueden colocar un concepto matemático Sí. en algo que tenga que ver con la biología o la historia. Después tenemos los talentosos que destacan en una o varias áreas, como podría ser un talento musical, como podría ser Messi, Ronaldo, Ujú. Ginóbili, ¿no? Que son más fáciles de atender y de detectar, porque si vos tenés un hijo, un alumno muy hábil, que tiene una habilidad que te sorprende, no quiere decir que sea bueno con la pelota en este caso, sino que tenga una habilidad que llame la atención, lo pones en una academia, un instituto donde vaya a estudiar fútbol, básquet, música, un instrumento, ¿sí? Pero aquel que destaca en un área matemática, que destaca en la lingüística, que tiene una capacidad de decir las cosas que parece hasta un niño mayor o Claro. un adolescente, ahí se nos empieza a complejizar. Y después tenemos a los precoces, que son los niños chiquitos que alcanzan hitos del desarrollo mucho antes. Por ejemplo, caminan a los 9 meses, pueden aprender a leer y a escribir solos a los 3 años, tienen un amplísimo vocabulario, esto que decimos no paran de hablar, ¿no? Sí. Entonces estas cosas que nos llaman la atención solemos relacionarlas con que están sobreestimulados por los papás. Y en realidad cuando un niño no tiene la capacidad de hacer algo, no lo va a poder hacer por más que le estemos insistiendo todo el día, ¿no? Claro, por más que esté sobreestimulado incluso con la tecnología, porque quizás las infancias tengan muchísimo más contacto de lo que estuvimos nosotros cuando éramos niños. Sin duda, sin duda. Pero si no tiene la capacidad para poder aprender, muchas mamás conocemos y muchos profesionales, aquellos niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, cuánto cuesta, ¿no? Acompañarlos mediante terapias y demás para que puedan adquirir esa habilidad y ese conocimiento. Entonces, pensemos que cuando alguien tiene una capacidad superior, quiere decir que esta capacidad superior es para aprender y no que el niño sea superior al resto. Por eso la palabra superdotado, si bien está dentro de las altas capacidades, no suele ser bien vista y en muchos países ya se está usando el término altas capacidades para englobar a estas tres características, ¿no? Los superdotados, los Claro. talentosos y los precoces. Claro, también se divide en etapas, Laura, el acompañamiento hacia la familia, que vaya conociendo un diagnóstico a su niño o a alguien, a alguna infancia conocida. En realidad, en nuestro país tenemos el artículo 93 de la Ley Nacional de Educación, que es muy poco conocido y que dice que son las autoridades jurisdiccionales educativas las que tienen que crear programas para detectar a estos niños, niñas y adolescentes y atenderlos en sus necesidades específicas. Por ejemplo, se aburren mucho con la repetición en clase. Ujú. Entonces, en realidad, como estos programas no existen, no deben ser reglamentados, sino que la ley dice que las jurisdicciones los deben hacer. Las jurisdicciones no los hacen y entonces parece que faltara una reglamentación para que esto se lleve a cabo. Entonces las familias que se encuentran con sus niños, niñas, chiquitos, que hacen cosas no esperables para la edad, tienen que recurrir a un profesional. En realidad la ley no dice que se deba hacer una evaluación y Sí. muchas familias, perdón, piensan que hay que ir a un psicólogo a que diagnostique si este niño tiene o no tiene altas capacidades, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay un gran derrotero por muchos profesionales porque en la formación profesional de
docentes, psicólogos, psicopedagogos, pediatras, neurólogos y demás, no existen las altas capacidades, o sea, no está como tema curricular. Entonces Claro. se dificulta aún más. Nosotros propusimos el 25 de junio como Día de las Altas Capacidades. Ya en el 2020 presentamos un proyecto de ley con la diputada Obey, Sí. y bueno, y la legislatura de Córdoba ha adherido a este día. Lo que pasó en 2016 fue que Cava y 9 ciudades del resto del país se reunieron en diferentes lugares, en plazas, en centros estratégicos, a hablar de altas capacidades. Entonces esto excede a la asociación que propone este día y pasa a ser un día para todas las familias de niños con altas capacidades, para instaurarlo en las efemérides, para que se hable, se tome conciencia, se sepa que esto existe y se derriben los mitos, por supuesto. En estos casi 6 años que vamos a cumplir a fin de año con la asociación, primero como grupo de padres, después se sumaron profesionales y luego nos constituimos como ONG, se ha avanzado mucho. Sabemos que siempre falta, Sí. sabemos que siempre hay niños, niñas y adolescentes sin la atención que se necesita, pero se está hablando mucho más de altas capacidades y eso nos parece importante. Se ha creado material de distribución gratuita desde el Ministerio de Educación de la Nación para que lo puedan descargar todas las escuelas, que es un cuadernillo de UNICEF que habla de altas capacidades y de cómo trabajar dentro del aula, y eso nos parece muy valioso. Y desde la asociación compartimos material gratuito tanto para familias, para escuelas, como para profesionales también. Así Claro. que tratamos de ir avanzando conjuntamente con todos los que quieran sumar. Bueno, Laura, te agradezco enormemente por el tiempo, hemos aprendido un poco más y ojalá que esto siga avanzando para que vayamos en este camino de la deconstrucción y de la aprehensión constante. Les agradezco a ustedes por siempre darnos la oportunidad de poder hablar de lo que son las altas capacidades, porque necesitamos de la difusión para que se pueda conocer. Así que muchas gracias a todos.